riesgo país ya está en 1003 puntos. El precio del dólar está a 45,50 y los medios de comunicación intentan convencerte de que la culpa es de un libro que escribió Cristina. A ver, hagamos un pequeño reconto de cómo Mauricio Macri fue construyendo su propia crisis. Mira, el 28 de diciembre de 2017, repito, el 28 de diciembre de 2017, un mes y medio después de ganar las elecciones de medio término con casi el 42% de los votos, cuando su reelección estaba prácticamente asegurada y el futuro de Cristina parecía incierto, Macri comenzó a forjar estos 1000 puntos que ves hoy. Ese día, en una conferencia de prensa, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, que por entonces era su viceministro de Hacienda, sentados al lado del presidente del Banco Central, ninguneándolo, anunciaron el cambio de metas de inflación y lo pasaron del 10 al 15%. ¿Cuál era el significado para los mercados? El Banco Central ya no tenía esa preciada independencia. El presidente del Banco Central miraba de reojo cómo se hacían cargo del Banco Central, perdía la independencia. Para los inversores eso es un valor fundamental. 5 meses después de ese triunfo, el 2 de mayo de 2018, el dólar comenzaba su carrera. Ese día costaba 19,80. 60 días después, el dólar costaba 30 pesos. 90 días después, el dólar costaba 40 pesos. Macri seguía primero en las encuestas. Cristina seguía sin despegar. Todo era de Macri. Todo ese comienzo de la crisis era absolutamente de Macri. Por esos meses, la fuga de divisas ya llegaba a 3.000 millones de dólares mensuales. El 9 de mayo, el presidente de la Nación anunció que Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional. La crisis era tan fuerte, habían hecho tal desastre, se habían endeudado tanto, que era imprescindible recurrir a un crédito stand-by, el más duro de todos los créditos que tiene el Fondo Monetario Internacional, porque te condiciona, porque te escribe un libreto, porque te dice qué hacer, porque perdés la independencia económica. Sin embargo, el presidente anunciaba el stand-by más grande de la historia del mundo. 50.000 millones de dólares le prestaba el Fondo Monetario Internacional a Argentina, que se convertía en uno de los 5 países que tenía un stand-by. Pero ahí no terminaba la cosa. El 14 de junio de 2018, cuando todavía Cristina estaba muy lejos de escribir este libro que publicó esta semana y que todos dicen fue el culpable de la suba del riesgo país, el 14 de junio de 2018 renunció el presidente del Banco Central, asesor de Macri y amigo de Macri, Federico Sturzenegger. Todo se derrumbaba. Estábamos en junio de 2018. El primer fin de semana de septiembre de 2018, el gobierno quedó grogui. Fue un fin de semana de locos en la Quinta de Olivos. Durante 48 horas se sucedieron las reuniones en esa quinta. El jefe de gabinete, Marcos Peña, podía caer. Finalmente se salvó, pero cayeron sus laderos, Quintana y Lopetegui, de los que el mismo Macri había dicho: son mis ojos. Los medios de comunicación decían que no podían encontrar un reemplazante para el ministro de Economía. Se lo ofrecieron a Melconian, se lo ofrecieron a Pratgay, le ofrecieron entrar al gobierno a Ernesto Sanz, a Martín Lustó, y los 4 le dijeron que no. Era un gobierno que no podía conformar un gabinete. Finalmente decidieron disminuir la cantidad de ministerios y lo bajaron de 20 a 10. Pero ahí no terminó la cosa. El 25 de septiembre de 2018 renunció Luis Caputo al Banco Central. Durante la presidencia del Banco Central de Luis Caputo se fugaron 15.000 millones de dólares. Todo eso pasaba el año pasado, cuando Macri todavía tenía una intención de voto que superaba el 40% y Cristina se dedicaba a cuidar sus nietos. Todo el riesgo país lo iba construyendo paso a paso Mauricio Macri. El 26 de septiembre,
Unos pocos meses después de haber llegado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la plata ya no le alcanzaba y entonces tuvo que pedir más dinero al Fondo Monetario. El fondo hizo una excepción por el enorme apoyo que tiene Mauricio Macri de Donald Trump y llevó el crédito stand-by de 50.000 millones de dólares a 57.300 millones de dólares. Pero eso no fue todo, porque el gobierno de Cambiemos no podía cumplir con sus metas y tiempo después tuvo que pedir un perdón, un waiver, le dicen ellos. Es decir, ni siquiera podía cumplir con las expectativas que había generado ante el Fondo Monetario Internacional, ante sus amigos de los Estados Unidos. Mauricio Macri fue forjando uno por uno los puntos, los 1000 puntos que tiene hoy de riesgo país. Desde el primer día que llegó, cuando empezó a endeudarnos, porque seguramente esa deuda era impagable, quizá pensó que iba a ser impagable para otro gobierno y no para él, pero le explotó en las manos. Mauricio Macri tiene un modelo de total desregulación de la oferta y de la demanda de divisas. De la oferta, porque el campo, el gran generador de divisas del país, no tiene ninguna obligación de liquidación. Por lo tanto, se lo puede quedar esos dólares en sus manos hasta que logra el precio que quiere. De la demanda, porque los inversores, a diferencia de otros países de la región, pueden entrar y salir cuando quieren, no tienen encajes, no pierden nada si se van de un día para el otro. En ese contexto, y con la fuerte acumulación de ganancias de unos pocos jugadores, porque toda la guita que te falta a vos la tienen unas cuantas energéticas, unas cuantas petroleras, algunos bancos y unas cerealeras, todo ese dinero que se acumula, que se concentra, va a parar a dólares y se fuga. Esa fuga constante necesita de tomar deuda. Y esa deuda llega un día en que no la podés pagar. Mauricio Macri forjó esto desde el primer día de su gobierno, pero fundamentalmente desde el primer día de la segunda parte de su gobierno. Desde ese día en que se burló del presidente del Banco Central en diciembre. Desde ese abril en que se disparó el dólar. Desde el día que anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el día en que no podía conseguir un ministro para reemplazar al ministro de Economía que tenía ese fin de semana de infierno del 2018. Fue dando uno por uno los pasos hasta llegar a hoy. No es cierto lo que dice Clarín, no es cierto lo que dice La Nación, no es cierto lo que dice Perfil. Este riesgo país no es el riesgo de Cristina. Este es el riesgo que corrimos siempre, desde el primer día, cuando la sociedad eligió a Mauricio Macri.